Bueno, en este ciclo de entrevistas que hemos decidido ir realizando, vamos recordando algunos temas que indudablemente marcaron a la sociedad, no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel país. Hoy vamos a concentrarnos y a meternos de lleno en lo que fue un hecho que se produjo en el Teatro Plaza, allá por el 2022 fue el hecho, puntualmente cuando varias personas habían salido de una función, en este caso aguardaban, como suele suceder normalmente en este tipo de eventos, que la gente se queda a saludar a los artistas, y en ese momento se produjo la desgracia, podemos decir, un vehículo que se quedó sin frenos y que terminó embistiendo y colisionando a la gente que estaba ahí a la salida del teatro. Nosotros vamos a contar la historia de Desiree, que es una joven que estuvo ahí, que fue embestida por este auto y que de alguna manera podemos decir volvió a nacer. 22 días, si mal no recuerdo, fueron los que estuvo en coma, perdón, en cama y en coma. Desiree, ¿cómo andás, Desiree? Buen día, Walter te saluda. Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito, ¿qué recordás de aquel momento? En realidad lo que yo recuerdo es la obra de teatro y haber estado afuera. Todo el resto me lo han contado tanto mi mamá, que estaba conmigo al lado mío, y mi papá, que fue quien había ido a buscarnos, tanto a mí como a mi mamá, y vio el accidente. Fue tan de repente que yo hasta el día de hoy no recuerdo el accidente, recuerdo cuando desperté del coma en el hospital. Pero no escuchaste ningún tipo de advertencia, digo, nadie gritó en su momento, nadie se percató de que el auto iba hacia ustedes. No, no, no realmente, porque fue en segundos. Y en mi caso, porque yo lo vi en el video también que fue compartido por los noticieros, lo vi en realidad ya cuando me dieron el alta y para ver qué había sucedido, cómo nos chocó, digamos, a nosotros. Y en mi caso fue tan de repente que yo rompí el blindex del teatro y fue como, me quedé inconsciente en ese momento. Bueno, y después fue un calvario, podemos decir de alguna manera, ¿no? 22 días fueron los que estuviste en coma. Sí, estuve 22 en coma inducido porque tenía un edema cerebral. Eh, Creo yo que en todo ese tiempo sufrieron mucho más mis padres, mi familia, mis amigos, porque siempre me cuenta yo, lo que yo estoy hablando ahora es también lo que he escuchado y me han contado y lo que han sentido también de parte de mi familia. Gracias a Dios también, cuando apenas se ocurre el accidente, mi papá, como vuelvo a decirlo, acababa de llegar para buscarnos a mí y a mi mamá. Ve cómo entra el auto, va a buscarme, primero me busca debajo del auto pensando de que, bueno, que podía estar ahí. Se da cuenta que no, mira adentro de lo que es el teatro y estoy yo tirada en el piso y mi mamá al lado mío, mirando de que yo estoy siempre me, me dieron esta escena de estaba tirada en el piso de manera con la piel blanca, los ojos abiertos y que salía bastante sangre del lado derecho de mi oído. A los 5 minutos vino la ambulancia del Hospital Central. A mí me llevan en realidad al Hospital Central, no al Hospital del Carmen, como si hubiera sido por mi obra social en ese momento, me hubieran llevado ahí, pero como en mi caso, Ya. exacto, era tan complejo, estaba tan grave que me llevaron directamente hacia el Hospital Central.
A mi mamá también le hacen estudios porque estaba al lado mío, le hicieron tomografía, también resonancia y gracias a Dios había salido todo bien. Es más, ella no estaba inconsciente, estaba bien y veía lo que había pasado. Pero era mi papá, digamos, el que estaba más lúcido en ese momento porque fue quien vio el accidente y me meten a mí al shock room, que era para revisarme y ver toda la cuestión y le dicen a mi papá que me dé un beso porque quizás es el último, porque yo estaba muy grave en ese momento. Y yo soy hija única también, entonces, eh, tanto para mi mamá como para mi papá, eh, siempre me han contado que yo fui un milagro de Dios. A mi mamá le habían dicho que ella no podía tener hijos. Estuvieron 8 años buscando un embarazo con mi mamá y mi papá. Y no era que había perdido embarazos, nada, simplemente no se quedaba. Le pidió a Jesús de la Misericordia, justo cuando todavía ni siquiera era Santa Sor Faustina, quien lo ha visto, acá en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, y mi mamá le dice que si él quería, le dice a Dios, sé que yo podría ser mamá. A los 20 días se quedó embarazada de mí, a los 40 años. Entonces creo que fue todavía más estresante y tristeza, dolor, cuando yo tengo ese accidente, como me decía mi mamá, era nuestra única hija, y de repente lo que nos decían era que lo más probable era o que fallecieras, o si vivías que iba a tener un montón de secuelas. Y al día de hoy no te quedó ningún tipo de secuela. No tengo ninguna secuela, eso es un milagro. ¿Y pudiste con el tiempo ir atando, podemos decir, las situaciones? Porque vos básicamente ni siquiera alcanzás a oír gritos, te enterás que te chocan y te despertás 22, 23 días después en la sala de un hospital. Sí, yo cuando me hicieron un coma inducido en ese momento, porque al tener el edema en el cerebro tenían que estarme revisando todo el tiempo, no podía estar despierta. Y cada vez que intentaban sacarme del coma, que era lo que me contaron, no, seguía sin estar bien. Fueron 2 semanas en que mi edema cerebral estaba igual, por eso en cualquier momento me iban a tener que hacer una neurocirugía. Lo único que hicieron al final en ese rango de tiempo, en esos 22 días, fue hacerme el PIC, que es insertarme una cámara acá del lado izquierdo, porque del lado derecho era donde tenía el edema, para ver esa presión. Necesitaban ver qué sucedía y para verlo desde adentro, sin abrirme la cabeza. Entonces, fue como con un taladro, me ingresaron la cámara, que simplemente puede estar 3 días, porque también es riesgoso que algo externo esté dentro del cráneo y cerca incluso del cerebro, de las meninges. Y en eso decía que, bueno, estaba igual, pero no estaba peor. Por lo que me sacan también la cámara, pero dicen que sigo igual. Entonces seguía estando la posibilidad de hacerme una neurocirugía. Sí, es un antes y un después. Es como, realmente es como haber muerto y haber vuelto a nacer. Eh, por eso yo le agradezco tanto a cada persona que rezó por mí, porque al ser una noticia extraña, también el tema del accidente salió en todo el mundo. Cuando yo estuve en mi casa, cuando por fin me dieron el alta, fue mi papá que me mostró buscando en Google que mi noticia ponía mi nombre y el accidente y salía más de 1.100.000 de noticias. Pero gracias a eso, gran parte, o sea, casi todo el mundo rezó por mí. En mi casa siempre le agradezco a Dios tanto por mis papás, mi madrina,
que me habían enseñado también la fe, y fue eso lo que lo sostuvo también a mi familia, a mis amigos. Yo también he sido catequista, he dado confirmación, siempre estando también en la parroquia y teniendo esa fe. Tengo amigos que uno es sacerdote, otra es monjita religiosa, y ellos hablaron también hacia todos los lugares para que rezaran por mí. Sé que hubo gente cuando yo estaba en terapia que fue literalmente a rezar el rosario, incluso la gente también, o sea, de todas las religiones que también estuvieron rezando, orando y pidiéndole a Dios que yo me salvara. Y es el mismo médico cuando yo me despierto, cuando por fin pueden sacarme del coma inducido, el día 22, le dice el médico, es un milagro, porque apenas yo me despierto, yo no sabía, como digo, qué había sucedido, que había habido un accidente, a dónde estaba. Vuelvo a decir lo que fue un milagro de toda la gente que rezó. Yo siempre también doy el testimonio de que, para el que no conoce, está la iglesia de la parroquia de San Juan Marón, que está en la calle Tomba de acá de Godoy Cruz. Mi mamá justamente había ido antes de entrar a verme, como vuelvo a decirle, ese shock que había tenido a partir del accidente y de poder entrar dentro del hospital y verme en coma y con todos los aparatos que me habían puesto y con el riesgo que ya les habían comentado. Fue a la misa de San Charbel, que es un santo católico del Líbano. Lo que se da todos los 22 de cada mes, que es así, es el aceite de San Charbel. Él estuvo incorrupto durante mucho tiempo y expulsaba plasma de él, sus gotitas. Y es el santo, hasta el día de hoy, incluso el Vaticano lo ha dicho, que más, por su intercesión, más milagros ha realizado. Entonces, antes de ir mi mamá, justamente el día anterior, fue a la misa de San Charbel y llevó el aceitito. A ver, estando en terapia, en realidad no me podía tocar, en realidad nadie me podía tocar, podía estar ella mirándome, pero no tocarme por el tema de todas las bacterias, de todo lo que eso significa estando ahí. Pero siempre me cuenta que cuando las enfermeras se dieron vuelta, mi mamá agarró el aceite de San Charbel y me lo puso acá detrás del oído. Exacto. Ahí, como digo, cada 12 horas me hacían una tomografía computada para ver cómo seguía, y de ahí me llevan, después de eso, a la tomografía, y le dicen tanto a mi mamá y a mi papá que pasa mi edema desde el 100% al 70%. Que bueno, ha bajado un poco. Entonces ahí mi mamá dice, yo le voy a poner el aceite de San Charbel de vuelta, rezando. Me vuelven a hacer a las 12 horas nuevamente la tomografía y paso del 70 al 30 del edema. Me vuelve a poner mi mamá cuando no la ven y ya me hacen nuevamente a las 12 horas la tomografía y no tenía nada. Es como si no hubiera tenido un edema cerebral. Ustedes consideran que fue un verdadero milagro. Exacto. Aparte también, de paso, a una de mis primas le habían enviado desde Córdoba el poncho del santo cura brochero, que eso sí dejaban las enfermeras que me lo pusieran a mis pies. Así que también ahí intercediendo. Exacto. ¿Y hoy qué es de tu vida? Y de mi vida era lo que yo quería decir también una vez que yo salgo del hospital, cuando, que dicho sea de paso, a mis padres también les habían comentado que incluso por la complejidad que había tenido, aparte también después me dio dentro de terapia un virus intrahospitalario que también era de los pulmones, así que ahí estuve grave de vuelta, que dicho sea de paso también mi mamá le puso el aceite y me salvé, pero digo, le habían dicho que iba a estar 5 meses dentro de terapia por el tema vuelvo a decirlo, de ese accidente tan grave. Yo tuve el accidente el 10 de julio, es cuando ingreso al hospital, y me dan el alta el 10 de agosto, clavado un mes. También fue un milagro que poder darme de alta en ese momento, y sigo siendo cantante porque mi voz ha vuelto. Lo que tenía que entender es que creo que esa es la resiliencia también, y de decir, uno está vivo cuando
te habían dicho que lo más probable era pasar hacia la muerte, hacia otro plano, hacia otro lado, y uno se queda aquí. Digo, para el que tiene fe decís, Dios nos ha dado una misión, e incluso el que no lo vea por ese lado, pero quiere decir, es una oportunidad también para seguir en esta vida. Es como, tal cual como vos dijiste cuando empezamos a hablar, es como un renacimiento, en realidad es como volver a vivir y darte cuenta de que hay ciertas cosas en las que uno quizás tenía miedo o no hacía o no veía las cosas preciosas que tiene esta vida. No, Aldo Díaz, tanto a mí como al resto de las personas también del accidente, fue una de las cosas de que nunca se comunicó con nosotros. La única vez que al menos yo lo vi y algunos de las personas que también hemos hecho el juicio, fue en el juicio penal. Yo justamente yo estaba trabajando, así que fue también por videollamada, y fue la única vez que lo vimos, y lo único que le dije yo y le dijimos las otras personas que también estaban en el juicio, de decir, eso, nunca se había comunicado con nosotros. Yo en mi caso dije, yo sé que él jamás quiso atropellarnos ni hacernos daño, pero el tema de preguntar a alguno cómo estábamos, o tratar de vernos, o tratar de hablar, ya sea con los mismos que habían tenido el accidente o con familiares, no lo hizo. Entonces, en ese momento, cuando se terminó el juicio, simplemente, en este caso por una videollamada, pidió disculpas. Eso sí fue lo que hizo, pero porque se le pidió que lo hiciera.